Hola jóvenes, ¿cómo están? Continuando con el tema de ecuaciones diferenciales exactas, nos topamos con este tipo de problema que dice lo siguiente: encontrar el valor de k que haga exacta la ecuación diferencial y resolverla. Y tengo esta ecuación, en este caso, que me dice y cuarta más k por x por y cuadrado menos k por x, todo eso multiplicado por dx, más 4x por y al cubo más 10y cuadrado por y, todo eso por multiplicado por dy, esto igualado a 0. Entonces es importante recordar que cuando tenemos una ecuación diferencial exacta, pues lo debo de tener escrito de esta forma: m por dx más n por dy, esto es igual a 0. Y aquí ya está colocada de esa forma. Aquí me piden encontrar el valor de k, ¿sí?, para que esta ecuación diferencial sea exacta. Entonces las vamos a trabajar de la misma manera, es decir, el paso número 1 va a ser confirmar que sea exacta. Y para confirmar que sea exacta, recordamos que decimos que la derivada parcial de m respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Si lo quieren ver así, es como que estuviera cambiado el diferencial, solo que ahora m va a estar respecto de y n va a estar respecto a x. Si esto es igual, entonces vamos a decir que nuestra ecuación diferencial es exacta. Ok, encontremos m respecto de y, o la derivada parcial de m respecto de y. Entonces voy a derivar y cuarta más k por x por y al cuadrado menos k por x. Esto lo voy a derivar respecto de y. Esta derivada entonces va a ser igual a la derivada de y, que va a ser 4y al cubo, más, aquí x la tomo como una constante, entonces esto va a seguir siendo constante, y la derivada de y cuadrado, que es igual a 2y. Entonces esto me va a quedar como 2 por k por x por y. En este caso, k por x se toma como constante y la letra k también debería ser una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante es igual a 0, no la voy a colocar acá. Bueno, ya tenemos la derivada parcial de y. Vamos ahora con la derivada parcial de n respecto de x. Y en este caso, lo que voy a derivar va a ser esta expresión: 4x por y al cubo más 10x cuadrado y. Al derivar esta expresión respecto de x, es decir, que solo voy a derivar a la variable x, la y la voy a tomar como una constante. La derivada de 4x, o la derivada aquí en este caso de solo de x, lo demás lo tomo como constante, es 1. Por lo tanto, la derivada de esta expresión es 4y al cubo. Y la derivada de esta expresión respecto de x, el 10 y la y permanecerían constantes, y la derivada de x cuadrado es 2x. 2x por 10, esto es igual a 20x por y. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta expresión debería de ser igual a esta, ¿sí? Y es muy parecida, ¿verdad? La única diferencia que tenemos es de que acá tengo 2 por k y aquí tengo 20 por xy. Entonces, para confirmar o para encontrar el valor de k, vamos a hacer la siguiente igualación. Voy a igualar el 2k con el coeficiente que antecede a xy. Es decir, 2k va a ser igual a 20. De acá despejo k. Este 2 que estaba multiplicando pasa a dividir. Y el valor de k entonces va a ser igual a 10. Es decir, que el valor de k, para que esta ecuación diferencial sea exacta, debería de ser igual a 10. ¿Sí? Ok. Entonces ya encontré el valor de k, que era algo de lo que me pedían, pero tengo que resolver igual esta ecuación diferencial.
Entonces ahora voy a sustituir este valor de k en la ecuación original que me estaban dando. Entonces esto lo voy a hacer para el paso número 2. Sustituimos el valor de k. Entonces voy a tener y cuarta más 10x y cuadrado menos 10x por dx más 4xy al cubo más 10x cuadrado y por dy, y esto va a ser igual a 0. Sustituí el valor de k en mi ecuación diferencial. Entonces, recordando cuál es el paso número 2. El paso número 2, yo voy a integrar cualquiera de estos dos diferenciales que tenía originalmente. Recordando de que de mi ecuación original, esta expresión es como que fuera la parcial respecto de x, y esta expresión es la parcial o la derivada parcial respecto de y. Entonces yo puedo tomar cualquiera de los dos términos, debería de tomar el más sencillo. Para mí es más sencillo integrar este primer término, porque se vuelven integrales individuales, si lo quieren ver así. O podría tomar este otro si lo veo en cantidad de términos. Este tiene 2, este tiene 3, pero realmente ustedes pueden escoger el que más les parezca más sencillo. En este caso yo voy a tomar este primer término, ¿sí? Entonces vamos a integrar, y voy a integrar respecto al diferencial que lo acompaña. Es decir, aquí me va a quedar y a la cuarta más 10xy cuadrado menos 10x con su respectivo diferencial de x, ¿sí? Entonces, como les decía, esto yo lo puedo trabajar con tres integrales que se separan por el respectivo signo que les acompaña. Es decir, yo puedo trabajar esto como la integral de y a la cuarta por dx más la integral de 10xy cuadrado por dx menos la integral de 10x por dx. Y aquí pues me van a quedar integrales pues bastante sencillas. Y recordar de que en este caso yo estoy integrando respecto a la variable x. Eso significa que si me aparece la variable y, la voy a tomar como una constante y solo voy a integrar x. Esto entonces va a ser igual a, de acá pues puedo sacar y a la cuarta de la integral y solo me va a quedar la integral de dx más, de acá esta segunda integral puedo sacar el 10y cuadrado y solo me va a quedar x por dx. Y por último, en la última integral puedo sacar el 10 de la integral y solo me va a quedar x por dx, ¿sí? Si se dan cuenta, son integrales bien sencillas, las cuales vamos a resolver. Esto aquí va a ser igual, esto entonces va a ser igual a la integral de dx es x, es decir que esta expresión me queda como xy a la cuarta, más la integral de x por dx se vuelve x cuadrado dividido 2. 10 dividido 2 es 5, por lo tanto me va a quedar 5x cuadrado y cuadrado menos, aquí también la integral de x por dx es x cuadrado dividido 2. 10 dividido 2 va a ser 5, por lo tanto me queda 5x cuadrado, ¿sí? Pero aquí al integrar, como son integrales parciales las que estamos trabajando, en lugar de generar una constante, lo que se va a generar va a ser una función que va a quedar en términos de la variable que en este caso era mi constante. En este caso pues yo tomé como constante, de acuerdo al diferencial que tenía a y. Entonces la función que le voy a sumar aquí va a ser una función g respecto de y, ¿sí?
Entonces acá en lugar de colocar la constante, pues yo voy a colocar una función en términos de la variable que estaba tomando como una constante. ¿Sí? Ok. Y esta expresión de acá que tengo va a ser mi función en términos de XY. ¿Sí? Pero el problema que tengo es de que desconozco el valor de G de Y, entonces lo tengo que encontrar. ¿Sí? ¿Cómo voy a encontrar este valor de G de Y? Pues voy a derivar toda esta expresión respecto de la variable de la función. En este caso, como es Y, voy a derivar toda esa expresión en términos de la variable Y. Es decir, lo voy a anotar acá, derivar respecto de Y. Al derivar respecto de Y, entonces voy a obtener la derivada parcial respecto de Y de toda esa expresión. Es decir, recordando, cuando yo derivo parcialmente esa expresión respecto de Y, voy a derivar solamente a la Y la X va a ser una constante. ¿Sí? Entonces, al derivar esta expresión me va a quedar lo siguiente. Al derivar este primer término, la derivada de Y a la cuarta se vuelve 4Y al cubo. Entonces me va a quedar 4 por X por Y al cubo más, me aparece Y también en este segundo término. La derivada de Y cuadrado es 2Y. 2 por 5 es 10, es decir que aquí me queda 10 X cuadrado Y. 5X cuadrado, aquí todo este término es una constante, no aparece Y, por lo tanto es 0, no lo anoto. Y la derivada de G de X la voy a identificar como G', perdón, de G de Y, como G' de Y, ¿sí? Y me queda esa expresión, es decir que la derivada parcial de Y de esta expresión es igual a esta expresión de acá. Pero sigo teniendo el problema de que tengo todavía, o desconozco también el valor de G de Y. Y en este caso, pues ahora tengo G' de Y. ¿Cuál es el siguiente paso que debo de realizar acá? Dijimos que cuando tenemos nuestra ecuación diferencial original, pues tenemos cada diferencial respecto de X y respecto de Y, ¿sí? Entonces, como yo aquí estoy derivando respecto de Y, yo voy a igualar toda esta expresión de acá a mi diferencial respecto de Y de mi ecuación diferencial original, ¿sí? Es decir que esto yo lo voy a igualar a toda esta expresión de acá. En este caso es 4xy al cubo más 10x cuadrado y, ¿sí? Si se dan cuenta ahí, este 4xy al cubo se puede, al trasladarlo al otro lado de la igualdad, se puede eliminar con este término. Y este 10x cuadrado y, al pasarlo del otro lado de la igualdad, también se elimina con este otro término. Es decir que acá me queda que g' de y va a ser igual a 0, ¿sí? Y cuando yo obtengo que la primera derivada de una expresión es 0, ¿sí? Mi expresión original significa que es una constante, porque la constante de un número pues es 0. Entonces en este caso, pues la función g de y debería de ser una constante. Como puede ser cualquier número, voy a tomar la opción más sencilla, y es decir que voy a decir que g de y va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces si yo sustituyo ya este valor de g de y que encontramos aquí en mi función respecto de x, y, pues voy a obtener lo siguiente. Lo voy a colocar de este lado.
Entonces tengo mi función xy, ya encontré el valor de g de y, que es 0. Entonces voy a obtener que mi función respecto de xy va a ser igual a x por y a la cuarta más 5x cuadrado y cuadrado menos 5x cuadrado, y g de y, que es 0, pues ya ni lo pongo, ¿verdad? ¿Sí? Y esta pues sería mi función respecto de xy, ¿sí? Entonces acá me falta pues todavía un paso, que es el paso número 3. Y el paso número 3 es igualar esta función respecto de xy, igualarla a una constante, ¿sí? Entonces, al igualar esta función respecto de xy a una constante, voy a obtener lo siguiente: xy a la cuarta más 5x cuadrado y cuadrado menos 5x cuadrado. Esto va a ser igual a una constante arbitraria, ¿sí? En este caso, llegados hasta este punto, esta va a ser la solución general a mi ecuación diferencial, donde ya habíamos encontrado el valor de k, que en este caso era 10, es decir que mi ecuación diferencial original era toda esta expresión de acá, y la solución general para esa ecuación diferencial es esta expresión, ¿sí? Entonces, espero que este ejemplo haya quedado lo suficientemente claro. Vamos a hacer un último ejemplo de ecuaciones diferenciales exactas. Voy a borrar por acá. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este caso, la ecuación diferencial va a ser igual a y cuadrado por e a la x menos coseno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x, más 2y multiplicado por Euler a la x por dy, y esto va a estar igualado a 0, ¿sí? Entonces voy a confirmar si efectivamente esta ecuación diferencial que me están dando es exacta, y para eso pues ya sabemos de que tenemos que aplicar el paso número 1, y el paso número 1 me dice que para confirmar que tengo una ecuación diferencial exacta, yo voy a igualar la derivada de m respecto de y a la derivada parcial de n respecto de x. Si esto efectivamente se confirma la igualdad, voy a decir que mi ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Entonces, lo primero que vemos acá es de que mi ecuación diferencial está escrita de esta forma, donde aquí toda esta expresión de acá es m respecto de x más n respecto de y, esto igualado a 0. Ya pues la ecuación me la estaban dando así. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es derivar parcialmente esta expresión respecto de y derivar esta expresión parcialmente respecto de y. Entonces veamos. Vamos a generar la derivada parcial de m respecto de y. M es igual a y cuadrado por e a la x menos el coseno de x. Estoy derivando respecto de y, es decir que la derivada parcial de esto va a ser igual a, estoy derivando acá, la derivada de y cuadrado es 2y, es decir que esta expresión me va a quedar como 2y por Euler a la x, y la derivada del coseno de x, como acá no tengo y, estoy tomando esta expresión como una constante, y la derivada de una constante es 0, ¿sí? Por lo tanto, entonces no la incluyo. Ahora vamos a generar n respecto,
Ahora vamos a generar n respecto de x. N es toda esta expresión de acá, que es 2y por e a la x, ¿sí? Como estoy derivando respecto de la variable x, lo único que debería de derivar es Euler elevado a la x, y la derivada de Euler elevado a la x es Euler elevado a la x, por lo tanto, la derivada va a ser la misma expresión, ¿sí? Y aquí pues estoy confirmando efectivamente que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Es decir que aquí estoy confirmando que efectivamente es una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Ok. Vamos con el paso número 2, que es integrar alguno de estos dos términos de mi ecuación diferencial, ya sea mi diferencial respecto de x o mi diferencial respecto de y, que me estaban dando en mi ecuación diferencial, ¿sí? Esta es la parcial respecto de x y esta es la parcial respecto de y, ¿sí? Ok, debo de tomar en este caso el término que me parezca más sencillo de integrar para no complicarme mucho la integral, ¿sí? Entonces, el paso número 2, integrar. Y repito, voy a integrar el término que me parezca más sencillo. En este caso, el término que me parece a mí más sencillo es este término. Es decir que voy a integrar 2y por Euler a la x con su respectivo diferencial, que es de y. Es decir que aquí yo voy a integrar esta expresión respecto de la variable y. Como esta es una integral también parcial, porque solo estoy integrando y, ¿sí? Voy a tomar a la x como una constante, ¿sí? Entonces la integral de 2y por e a la x, ¿sí? E a la x va a permanecer constante. Entonces puedo sacarla de la integral y solo integrar 2y por dy, ¿sí? La integral de 2y, o sea, inclusive puede haber sacado el 2 de ahí. La integral de 2y se vuelve 2y cuadrado dividido 2. 2 dividido 2, el 2 se elimina. Entonces, el resultado de esta integral va a ser igual a e a la x por y al cuadrado, ¿sí? Pero aquí se genera una constante, o le debería yo de sumar una constante. Pero como estoy integrando de forma parcial respecto de la variable y, entonces voy a generar una constante que va a estar en términos de la variable que yo estaba tomando como una constante. En este caso, la variable que estaba tomando como constante es x. Entonces acá yo le voy a sumar una función respecto de x, ¿sí? Ok. Entonces lo que yo encontré acá al integrar este término es mi función xy, ¿sí? Esto va a ser igual a Euler a la x por y cuadrado más g de x, ¿sí? El problema es de que tengo que encontrar ese valor de g de x. Entonces, ¿qué voy a hacer para encontrar ese valor? Voy a derivar de forma parcial respecto a la variable de que está esta función. Es decir, que acá yo tengo g de x, voy a derivar respecto de x a esta expresión de acá, ¿sí? Al derivar de forma parcial esa función xy, voy a obtener lo siguiente. Como estoy derivando respecto de x, si me aparece la variable y, pues la voy a tomar como una constante. Es decir que esto, la derivada de Euler a la x es Euler a la x, por lo tanto pues la expresión sigue exactamente igual. Euler a la x por y cuadrado, ¿sí? Y la derivada de g de x la voy a identificar como g' de x, ¿sí? Pero al tener esta expresión de acá,
El problema que tengo es que tampoco conozco o sigo desconociendo g' de x. Entonces, ¿cómo voy a resolver esta expresión de acá? ¿Cómo voy a encontrar el valor de g de x? Como aquí yo estoy derivando parcialmente respecto de x, esta expresión que encontré acá la voy a igualar a mi derivada parcial respecto de x, que me la estaban dando desde el inicio como parte de mi ecuación diferencial, ¿verdad? Por eso identifiqué aquí como parcial, derivada parcial respecto de x y derivada parcial respecto de y. Entonces en este caso, como estoy trabajando la x, voy a igualarlo a esta diferencial respecto de x. Es decir que esta expresión de acá, e a la x y cuadrado más g' de x va a ser igual a y cuadrado por e a la x menos el coseno de x. Entonces, si vemos esta expresión acá, este término es exactamente este. Al pasarlo al otro lado, la igualdad se elimina y me queda entonces que g' de x va a ser igual a menos el coseno de x. ¿Sí? Ya encontré el valor de g'(x), pero a mí no me interesa el valor de g'(x), sino me interesa el valor de g de x. Entonces, para encontrar el valor de g de x, voy a integrar de ambos lados de la igualdad. Aquí puedo sacar el signo negativo de la integral, ¿sí? Aquí pues la integral se cancela con la derivada y me queda entonces que g de x va a ser igual a menos la integral del coseno de x es el seno de x, por lo tanto acá me va a quedar que g de x es igual a menos el seno de x, ¿sí? Entonces ya con este valor que encontré de g de x voy a regresarlo a sustituir aquí a mi función xy, que era e a la x por y cuadrado más g de x, que en este caso más por menos es menos, siempre hay que tener cuidado acá, seno de x, y esta entonces debería de ser mi función en términos de x y y, ¿sí? Y aquí ya casi tenemos resuelto nuestro ejercicio, solo nos falta el paso número 3. Y ese paso número 3 no es otra cosa que a la función xy que ya encontré la voy a igualar a una constante, ¿sí? Por eso es que como acá yo lo voy a igualar a una constante, aquí yo a la hora de resolver la integral debería de sumarle una constante, pero por eso no se la coloco acá, porque al final pues lo voy a igualar a esa constante. Entonces, sustituyendo acá esto, f de xy va a ser igual a e a la x por y cuadrado menos el seno de x, y esto va a ser igual a una constante arbitraria, y esta entonces debería de ser la respuesta o la solución general a mi ecuación diferencial exacta, ¿sí? Entonces, recordando los pasos, paso número 1 es confirmar que efectivamente tengo una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo lo voy a lograr? Derivando m respecto de y derivando n respecto de x. Si eso es igual, pues voy a obtener o voy a confirmar que esta es una ecuación diferencial exacta. Como paso número 2, voy a tomar uno de los dos términos y lo voy a integrar. Voy a tomar el más sencillo, acompañado de su diferencial, lo integro respecto de ese diferencial y le voy a sumar una función en términos de la variable que tomé como una constante. En este caso, como estaba integrando respecto de y, la x era mi constante. Entonces acá mi función queda en términos de x. Para encontrar el valor de g de x, derivé respecto de esa variable, esa función xy, obtuve esta expresión. Se me generó una g' de x, tampoco me servía, por lo que tuve que igualar esta derivada parcial respecto de x con la derivada parcial respecto de x de mi expresión original. Al igualarlo, pues ya encuentro el valor de g de x,
de g' de x, perdón. Y como a mí lo que me interesa es encontrar el valor de g de x, pues voy a integrar de ambos lados y me queda que g de x es igual a menos seno de x. Esto lo sustituyo nuevamente en la parcial que tenía en mi función, perdón, que tenía respecto de x y y, sustituyo el valor de g de x, obtengo ya mi función respecto de x y de y. Y esto pues ya como paso número 3 solo lo igualo a una constante y esta pues entonces va a ser la solución general a mi ecuación diferencial. Entonces espero que ya con estos dos ejercicios que acabamos de hacer pues sea despejado cualquier duda que podamos tener. Nos vemos, jóvenes.